Saludos, soy la doctora Karen Morales Soto y durante 2 minutos les estaré hablando sobre la educación a distancia. Según Llamas, en el 1986 y Barrantes en el 1992, definieron la educación a distancia como una estrategia educativa basada en la aplicación de la tecnología del aprendizaje sin limitación de lugar, tiempo, ocupación o edad de los estudiantes. Esto quiere decir que el proceso de educación se da sin que el profesor y el estudiante esté en el mismo lugar al mismo tiempo. Ahora bien, para la historia, el concepto de la educación a distancia no es algo actual, sino que se remonta a más de 100 años. Garrison, en el 1985 y 1989, identificó 3 generaciones de enseñanza en la innovación tecnológica. Estas son correspondencia, telecomunicación y telemática. En cuanto a la correspondencia, se utilizaban documentos que se enviaban al estudiante por correo tradicional. Un ejemplo de la telecomunicación son los audiocassettes o videocassettes que se utilizaban para transmitir el conocimiento. Y, por último, la telemática, un ejemplo de las diapositivas. Ahora bien, el maestro que desee desarrollar un curso en línea tiene que tener presentes 3 fundamentos esenciales. Entre ellos, metodología. En cuanto a la metodología, ¿cómo va a estructurar el ambiente en su salón virtual para que el estudiante adquiera el conocimiento? Diseño. Una vez se sepan los temas que se van a ofrecer, vamos a colocarlo en ese aula virtual, donde entonces, en este caso, el profesor tiene que pensar el tipo de letra, los colores, que tienen que ser atractivos al estudiantado. Y por otra parte, comunicación. ¿En qué manera va a fluir la interacción entre profesor y estudiantes? Ahora bien, un aspecto importante a mencionar es el rol del docente en el aula virtual. El docente tiene que motivar y potenciar el aprendizaje independiente y autónomo de sus estudiantes por medio de 2 tipos de comunicación, sincrónica y asincrónica. En cuanto a la sincrónica se refiere, es este tipo de herramientas que se utilizan para el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no es a tiempo real. O sea, que el profesor y el maestro no tienen que estar en el mismo tiempo ni en el mismo lugar, como por ejemplo un correo electrónico. Por otra parte está la comunicación sincrónica, donde aquí sí el profesor y los estudiantes tienen que estar en el tiempo real, como por ejemplo una videoconferencia o un chat. Por otra parte, la Sociedad Internacional de Tecnología en Educación establece 7 estándares que debe de poseer ese docente emprendedor. Entre ellos están los siguientes: aprendices. El educador tiene que estar en constante vanguardia, por eso tiene que tener mejoramiento profesional continuo. Líderes, apoyar y empoderar a sus estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ciudadanos, inspirar a los estudiantes a contribuir positivamente en el mundo global. Por otra parte, colaboradores, que colaboren con otros colegas, con otros estudiantes, para establecer diferentes estrategias de enseñanza y a la vez les ayude a resolver problemas. Por otra parte, tenemos diseñadores. Los profesores tienen que diseñar actividades y entornos de aprendizajes auténticos que reconozcan y atiendan la diversidad de sus estudiantes. Facilitador. En el proceso de enseñanza tradicional, el maestro era la figura principal. No obstante, en el área de educación a distancia, el profesor es un facilitador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, analista, que comprenda y utilice datos para mejorar la enseñanza y apoyar a sus estudiantes en el logro de los objetivos que se establecieron al comienzo del curso. Otro factor importante
en la educación a distancia es el rol del estudiante. Hace muchos años atrás, en la educación tradicional, el estudiante tenía un rol pasivo, donde el profesor enseñaba y el estudiante escuchaba. No obstante, en la actualidad, el enfoque del estudiante es activo, porque la educación está diseñada en el estudiante y se pretende que el profesor contribuya a desarrollar diferentes competencias en el estudiante. En cuanto al aula virtual, está la autonomía y disciplina, comunicación, manejo y tecnología, innovación e investigación. La ISTE también desarrolló unos estándares en el estudiante a la distancia. Están aprendizaje moderado, ciudadano digital, constructor de conocimiento, diseñador innovador, pensador computacional, comunicador creativo y colaborador global. Es importante que se entienda que en el proceso de enseñanza-aprendizaje en línea, el estudiante está solo. Por eso una de las cosas es que sea innovador, creativo, que si se le ofrece un tema, el estudiante busque más allá con las diferentes herramientas que puede conseguir en línea. Ahora bien, otro aspecto importante de la educación a distancia es la internacionalización. A veces se piensa que la internacionalización es un curso, no es así, sino es que el profesor tiene que incluir, o sea, integrar en sus cursos en línea diferentes aspectos donde el estudiante pueda conocer cómo es actualmente el mundo global. Entre las actividades que el educador puede incluir en las plataformas digitales en línea se encuentran los webinars, que por ejemplo esto es seminarios que puede crear con otros profesores de otras universidades y estudiantes, donde están en el mismo tiempo, a la misma hora, adquiriendo conocimiento estudiantes de diferentes nacionalidades, foros internacionales, investigaciones. Una herramienta que se puede utilizar es que el profesor le dé un trabajo investigativo a un estudiante donde pueda interactuar con personas de otros países con el fin de conocer un ejemplo. Si vamos a pensar que se le está enseñando una clase de administración de empresa, cómo se están administrando las empresas en otros países para que ellos vean la diferencia entre su país y otros países a nivel global. Ahora bien, la educación a distancia llegó para quedarse. Es importante que el maestro esté en constante mejoramiento profesional porque tiene que estar a la vanguardia de los cambios para crear cursos que sean interactivos y llamativos en el estudiante. Porque en cualquier momento en nuestras aulas virtuales vamos a tener estudiantes de cualquier país del mundo. Espero que hayan entendido el concepto de la educación a distancia y dudas o preguntas no vacilen en contactarme. Muchas gracias.